Bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Bueno, me presento lo primero. Mi nombre es Cristina Gómez. Yo soy cardióloga en el Hospital de Cruces. Y para mí es un verdadero honor y placer pues presentar a nuestra ponente, que es la doctora Irene Rillo, que es médico, cardióloga clínica en el Hospital Donostia y profesora de la UPV de Epidemiología. Y un poco transmitir que esta charla no es para... Es que tengo un compañero que está aquí que siempre dice, uy, estas feminazis. No, esta charla va de otra cosa más importante, va de abrir la mente y de intentar hacernos preguntas para en algún momento obtener las respuestas adecuadas. Es verdad que iba a contextualizar un poco esto de por qué estamos aquí, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque nuestro invitado de ayer de las instituciones ya habló de lo importante que era la cardiopatía de la mujer, primer punto positivo, y porque en el día de hoy las dos ponencias han hablado casi un 50% de mujeres en el TEP, en el registro de Navarra, y claramente proviene de mujeres en la hipertensión pulmonar en los casos clínicos. Entonces, bueno, en esto hemos ganado. Ayer no fue tan equilibrado. Pero bueno, es que en 2020 fallecieron en España 8.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y esto es un artículo del Lancet. Es que el problema es que el 35% de las muertes en mujeres están causadas por causas cardiovasculares. Esto implicó en el año 2019 275 millones de diagnósticos y de esas mujeres diagnosticadas 8,9 millones fallecieron. ¿Y esto por qué pasa? Fundamentalmente porque estamos infraestudiadas, infrarreconocidas, infradiagnosticadas e infratratadas. Fundamentalmente porque nuestra representación en los ensayos clínicos es francamente pobre. Esto ha hecho que el Lancet sí que establezca una comisión de enfermedad cardiovascular y mujer con la idea de reducir esta carga global en 2030. Nos quedan 6 años, no sé si llegaremos. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, yo le doy las gracias también a la Sociedad Vasco-Navarra porque me invita a hablar de lo que a mí me gusta, me invita en el mejor foro que tenemos en nuestra comunidad y me invita con la persona con la que yo quiero hacer esto, y entonces pues estoy súper agradecida. Y os voy a contar que nosotras somos vulnerables durante todos los periodos de nuestra vida. Es importante a qué edad tienes la primera regla, son importantes los factores reproductivos, tengas o no tengas hijos, es importante la fertilidad, son muy importantes los efectos adversos en el embarazo y la edad de la menopausia. Entonces, todos los ciclos de nuestra vida, ¿no? Y yo pongo aquí la luna porque a nosotras nos han relacionado muchas veces con ella, nosotras estamos en un periodo vulnerable. Nosotros hemos dividido esta charla en 3 bloques que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, con la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Esto, como decía Cristina, ¿no? Es una charla solo para tener una mirada más diversa. Yo creo que de esto pues, se puede hacer un congreso entero, no tengo ninguna duda, y le lanzo aquí al guante al presidente, que está aquí delante. Pero, bueno, os vamos a contar cosas que hemos aprendido en todos estos años que llevamos hablando de esto. Bueno, doctora Rillo se quita el mérito, pero yo en realidad estoy aquí de mujer florero. El peso de esta presentación evidentemente es de ella, que es la experta. ¿Y por qué riesgo cardiovascular? Porque realmente las mujeres tenemos una serie de riesgos como el resto de los mortales. Factores de riesgo tradicional de los que luego hablaremos, el tabaco, la hipertensión, la dislipemia, sedentarismo, la diabetes, la obesidad. Pero luego hay una serie de factores emergentes que compartimos, pues el abuso y la violencia, el nivel socioeconómico, el analfabetismo en salud, o sea, aquello que no le puedes explicar al paciente, el bajo riesgo de percepción de enfermedad que tenemos, luego otra serie de factores de riesgo que son realmente nuestros porque nos afectan más, que son las enfermedades inflamatorias sistémicas, enfermedades autoinmunes, las migrañas, también el VIH, y luego algo que es solamente nuestro, que son aquellos factores relacionados con la hormona. Lo que ha dicho Irene, es importante cualquiera de los eventos adversos que tengamos durante un embarazo, los que llegan a término y los que no. La menarquia precoz, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia precoz y los tratamientos, los anticonceptivos basados en estrógenos, cosas que no sé cuántos de aquí preguntamos a nuestras pacientes en consulta. Y bueno, esto es otra vez un poco el ciclo de la vida, ¿no? Como en el Rey León. Y entonces podéis ver, ¿no? Y yo creo que es una curva muy demostrativa, es un artículo súper reciente, cómo sube la lipoproteína conforme va avanzando nuestra vida, ¿no? Y a partir del embarazo y la menopausia, y cómo va subiendo también la LDL de forma bueno, exponencial cuando llegamos a estas edades, y en ese contexto cómo sube nuestro riesgo cardiovascular. Entonces, cualquiera que esté aquí habrá oído la lipoproteína, hay que medirla una vez en la vida, ¿no?
Si habéis ido a algún foro de rehabilitación lo habréis oído. Bueno, si somos mujeres, la lipoproteína hay que medirla 2 veces en la vida, porque si no nos perderíamos la curva, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una mujer menopáusica, posmenopáusica, tienes que medirle la lipoproteína, ¿vale? Y bueno, nosotras estamos también, como estamos infrarrepresentadas, nuestro riesgo no se calcula de forma adecuada con los scores habituales, pero hay otras formas de calcularlo. Entonces, si me habéis oído más veces, yo siempre pongo esto, porque es que esto es una técnica que tendría un coste cero. En nuestra comunidad, las mamografías para el estudio de posible cáncer de mama llegan a más del 95% de la población femenina. Entonces, ya se hacen, y si tú tienes una calcificación en la arteria mamaria, tu riesgo cardiovascular de tener una enfermedad cardíaca, una CV, aumenta hasta un 51%. Entonces, si nosotros, los radiólogos, la gente que recibe estas mamografías, tiene esta información, puede clasificar correctamente a las mujeres como alto riesgo, y a veces necesitan alguna prueba más, a veces necesitan un score de calcio, necesitan saber que son de alto riesgo, un consejo sobre el estilo de vida, un tratamiento con estatina, quiero decir. Entonces, esto es muy importante, yo creo que es uno de los grandes mensajes de esta charla, ¿no? Hay que intentar clasificar a las mujeres, bueno, y a los hombres también, quiero decir, vamos hacia una medicina individualizada, lo han dicho antes en la hipertensión pulmonar, lo hemos hablado durante todo el congreso, en cada una de las charlas, y también tiene que ser individualizado para nosotras. Entonces, cuando te plantas delante de una mujer, tienes que saber de verdad si estás calculando bien su riesgo cardiovascular y le tienes que hacer a ella partícipe de eso, y la tienes que tratar, si es de riesgo cardiovascular alto, como debes. Y para eso también son muy importantes los eventos adversos en el embarazo, y ocurren en un porcentaje muy grande de los embarazos, hasta un 20%. Y si tú tienes un evento de estos, diabetes, hipertensión, un parto prematuro, un desprendimiento de placenta o una pérdida fetal, tu riesgo de infarto se adelanta hasta en 5 años. Estamos hablando de cifras muy, muy grandes y que son desconocidas para la mayoría de la gente. Para la diabetes gestacional, las cifras llegan hasta el 16%, y yo siempre cuento aquí la experiencia de Cristina. Me lo vas a permitir. Por supuesto. Cristina tuvo una diabetes gestacional y ella siempre cuenta que le siguieron estrechamente durante el embarazo, pero la abandonaron cuando tuvo el niño. Nunca más nadie le dijo, oye, hazte una glucemia, ¿no? Y entonces tu riesgo de tener una diabetes aumenta muchísimo en los próximos 10 años y requieres una vigilancia estrecha. Y lo mismo ocurre para la hipertensión gestacional, ¿eh? Las cifras son igual de altas, estamos hablando de un 10-15%. Es la principal causa de mortalidad en el embarazo en el mundo, fijaos, en el mundo, o sea, estamos hablando de cifras globales altísimas, y incrementa mucho tu riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión persistente luego, y también incrementa tu riesgo de diabetes mellitus. Entonces, estas son las cifras con las que se adelanta un infarto prematuro. Estamos hablando de infartos en mujeres por debajo de 65. Si tú ibas a tenerlo y has tenido un evento adverso en el embarazo de los que hemos hablado, si has tenido una preeclampsia, se te adelanta casi en 5 años, o una diabetes gestacional. Estamos hablando de factores de riesgo que son incluso más importantes que los tradicionales, dependen qué mujeres, ¿eh? Y no preguntamos por ellos. Y esto es un artículo recién publicado, o sea, que acaba de publicarse, y no nos hemos resistido a ponerlo. Si veis ahí en el circulito, las mujeres que han tenido hipertensión en el embarazo, y las calculas luego, les vuelves a ver en 1 año o en 2, y se encuentra que las cifras de hipertensión van de 53% a 33% si has sido hipertensa o no durante el embarazo, pero es que tu diabetes va del 14% a un 8%, o sea, el riesgo se multiplica de forma escandalosa. Y esto acaba de ser publicado, esto tampoco me he resistido. O sea, hay ya propuestas de seguimiento en estas pacientes. Entonces, nos ha gustado muchísimo este artículo, porque es verdad que ellos hablan de un seguimiento a 6-12 meses, ¿no? Y luego, pero también dicen, como con una actitud posibilista, al menos una vez al año, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer aquí, aparte de concienciarnos nosotros mismos, concienciar a los médicos de familia, a las matronas, esto es un espectro muy amplio de gente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar a las mujeres, porque si tú le dices a una mujer, ¿no?, cuando es hipertensa en el embarazo, por favor, mídete la tensión, por favor, hazte un chequeo, vamos a ver tus números, ¿no?, que dicen los americanos, ¿no? Know your numbers, porque tienes que saber qué cifras de colesterol tienes, si eres hipertensa o no, o sea, no abandonarte. Entonces, tienes que decirle, tú has sido hipertensa en el embarazo, tu riesgo es muy alto, tienes que seguirte.
Y esto también, bueno, son dos patologías de las que sabemos poco los cardiólogos, bueno, al menos yo, pero la endometriosis alcanza hasta el 15% de las mujeres, se tarda a veces en diagnosticar entre 8 y 10 años y aumenta tu riesgo de tener un evento adverso cardiovascular, estamos hablando de infarto, ictus, o sea, endpoints muy duros, hasta un 15%, ¿vale? Y el síndrome ovario poliquístico, que se relaciona en sí con el síndrome metabólico, con todo el alto riesgo que sabemos que tiene. Bueno, menopausia. En la menopausia, esa parte de la vida en la que... Porque claro, ¿qué sabemos los cardiólogos de esto? Tratamiento hormonal sustitutivo, no. ¿No? Esa es al menos lo que le he contestado hasta hablar con Irene, pues a todas las pacientes que pasan por mi consulta. Bueno, porque hubo un estudio que dijo que no y entonces pues ya está, ¿no? Porque vamos a hacer otro. Son mujeres, vaya rollo la hormona. Entonces no, o sea, que decirle ahora mismo, por favor, no le neguéis a nadie un tratamiento. O sea, volvemos a la individualización, yo creo que es el mensaje fundamental de esta charla. Entonces, hay que valorar la dosis, la vía de administración y hay que valorar tu riesgo. ¿Vale? Entonces, esto lo hacen las gines que son expertas en menopausia. El camino va hacia hacer unidades integrales porque los síntomas cardiovasculares durante el embarazo son muy, muy importantes. Entonces, si tú no tienes otros factores de riesgo, tienes una menopausia reciente, estás bien de peso, no eres hipertensa y eres una mujer activa y tu riesgo cardiovascular se calcula por debajo del 5%, tú eres candidata a tener una terapia hormonal que va a mejorar tu calidad de vida, incluso en algunos casos va a mejorar tu riesgo cardiovascular. Y esto lo he puesto extra, es que yo siempre cuelo una diapositiva a última hora. Y entonces esto habla de que si tú tienes síntomas vasomotores más frecuentes y muy prolongados en el tiempo con la menopausia, tu riesgo cardiovascular aumenta de forma escandalosa, de tal forma que hay autores que proponen esto como un factor de riesgo cardiovascular, además de todos los ya conocidos. Uy. Bueno, pasamos al siguiente bloque, la cardiopatía isquémica. Esta diapositiva no la he encontrado yo, la encontró Irene y, como decía ella, podríamos haber hecho toda la charla a través de esta diapositiva. Porque, bueno, en realidad vamos a hablar de mitos y realidad. Porque, claro, las mujeres claramente estamos protegidas frente a la enfermedad cardiovascular, que, bueno, ya nos ha quedado claro ayer y hoy que no, pero hay que saber que es la causa más frecuente de muerte en las mujeres. Aunque nuestro ponente ayer dijo que la segunda en Euskadi, qué suerte tenemos. En principio, que el tabaco, que realmente nos hace mucho menos daño que a los hombres, pero no es verdad. El tabaco a las mujeres aumenta un 30% el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y eso es importante porque a todos los pacientes jóvenes, pero a nuestras pacientes jóvenes debemos animarles a que el tabaco no es un espectro seguro. Esto ya lo hemos repetido. Claro, lo que ocurre durante el embarazo sí que tiene importancia. Paso del mito, vamos a la realidad, ¿vale? Porque nos va a marcar un aumento de riesgo cardiovascular en 10 años de un 25%. Lo que pase durante ese corto periodo de tiempo de nuestra vida nos va a marcar el pronóstico más de lo que creemos. Claro, las mujeres realmente es que lo contamos todo fatal, ¿no? Porque realmente tenemos unos síntomas muy atípicos. Pues esa no es la realidad. El 90% de los infartos en mujeres se presentan con síntomas típicos. Pero claro, tenemos que pensarlo. Y claro, pero es que el infarto realmente nos mata menos, ¿no? El infarto nos mata el doble que a nuestros homónimos masculinos. Y claro, ¿para qué nos van a mandar a rehabilitación cardíaca? ¿Nos va peor? Pues nos va muchísimo mejor. Así que, para aquellos que las tengáis, por favor, mandadnos a las unidades de rehabilitación cardíaca. Bueno, pues nada, tenemos diferencias en el diagnóstico porque somos diferentes, ¿no? Nadie lo va a negar. Y nosotras presentamos más falsos positivos en los test de isquemia por nuestros electros, ¿no? Pero deberían realizarse en mujeres pruebas de isquemia con ecocardiograma y el eco de estrés es la prueba de elección. Y el TAC coronario también tiene un mayor valor pronóstico en mujeres, ¿vale? Y voy a hablar casi nada de enfermedad no obstructiva, sabemos que es una enfermedad de mujeres, yo creo que eso es algo que sí que está ¿no? en nuestra mente como cardiólogas. Y bueno, pues a veces hasta un tercio de las mujeres presentamos enfermedad no obstructiva, hay que intentar avanzar en el diagnóstico también coronariográfico, ¿no? Con IBUS, todas estas técnicas nuevas para ver si hay ruptura de placas, si hay embolización distal. El vasoespasmo coronario también es una enfermedad de mujeres clásica, ¿no? Y la disección espontánea, que tiene que ver mucho con la displasia fibromuscular, con la terapia hormonal, con las enfermedades del tejido conectivo y con la propia menopausia que hemos hablado, y que se da hasta un 82% en mujeres y que tiene riesgo de recurrencia y que a veces es muy difícil de explicar. Y luego está el gran melón de la disfunción microvascular coronaria, ¿verdad? Que a los hemodinamistas yo creo que les fascina.
Pongo esta diapo y la pongo solo por un motivo, ¿no? Porque es un artículo también que salió el año pasado sobre el síndrome coronario agudo en el embarazo. Si alguien quiere bibliografía, por supuesto, que la solicite. Y solo lo digo porque si alguna vez os veis en esta circunstancia, el cateterismo está indicado. Por favor, no dejéis infartar a alguien porque esté embarazada, ¿vale? Si es posible, se debe diferir el parto 2 semanas y la aspirina a dosis bajas es segura. Y en cuanto a los estudios de doble antiagregación, bueno, también pongo esta porque yo creo que es una decisión, la doble antiagregación, que tomamos los cardiólogos y las cardiólogas todos los días, ¿no? Entonces, que sepáis que en los estudios de doble antiagregación, el único que demostró lo mismo para los 2 géneros fue ticagrelor. Entonces, cuando toméis esta decisión, pues acordaros de nosotras. Nos va peor en cirugía de bypass cuando estamos por debajo de 75 años y tenemos un riesgo mayor de eventos cardíacos y cerebrovasculares cuando nos sometemos a esta cirugía. Y también tenemos más riesgo de insuficiencia cardíaca tras síndrome coronario aguda y mayor mortalidad en los primeros 30 días. Y esta la pongo así como chascarrillo, pero a mí la verdad es que me encanta y me parece que tiene que ver mucho con los referentes que tiene uno mismo y probablemente con la forma en la que acudas al hospital o alguien te lleve al hospital. Es un estudio serio, bueno, de la AJA, que se ha publicado en verano y que dice que los infartos en las películas le dan a los hombres blancos. Y decía Cristina, y de un cierto nivel, porque tú te imaginas a un señor con corbata que hace así y dices un infarto, ¿no? Pero, bueno, veis aquí, o sea, son todos esos puntitos que se ven ahí en la esquina, pues son hombres blancos, ¿no? Y lo otro son otros colectivos de otras razas o mujeres y los infartos son mínimos en las películas, ¿vale? Entonces, si tú no te imaginas que puedes tener un infarto o el que está enfrente tuyo no se lo imagina, pues es menos probable que pidas ayuda. Y esto es una recomendación, es un artículo precioso que ha salido hace nada también, el mes pasado, que habla de qué deberíamos hacer para mejorar la atención en la cardiopatía isquémica y habla de todo el proceso, ¿no? Desde los cambios en el estilo de vida, a la monitorización de los números que decíamos antes, a evaluar, por supuesto, las complicaciones en el embarazo, a escuchar a nuestras pacientes, ¿vale? Parece una tontería, porque aquí hablamos de técnicas complicadísimas, pero al final nosotros somos médicos y es nuestro valor añadido. A proseguir en el diagnóstico cuando llegas a un diagnóstico de MINOCA, a la rehabilitación que decía Cristina, o sea, a mandar a todo el mundo, a intentar ayudarles a que lleguen a los programas. Y también, y esto está súper demostrado, si tú tienes más mujeres que se dedican a la investigación, si tienes más mujeres que son primeras autoras, si tienes más mujeres que son reclutadoras, vas a reclutar más mujeres. Y lo mismo vale para otros colectivos raciales. Entonces, hemos visto un paper, también recientemente publicado, que dice que al ritmo que vamos, dentro de 60 años, igualaremos a los hombres. Irene, yo vamos muy justas, ¿eh? Yo más que tú. Último bloque, insuficiencia cardíaca. Bueno, por hacer una visión global, este es un resultado de un ensayo del report HF que bueno, habla un poco de las diferencias de sexo en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda. Es un estudio prospectivo, observacional, mayoritariamente hombres, que también estudia países con diferente nivel socioeconómico, que es verdad que nosotros quizás no estamos acostumbrados a hablar de los dineros, porque en teoría aquí todos llegamos a todo, aunque luego tenemos nuestras dudas, pero bueno, lo que nos dice este artículo, las mujeres, como siempre, nada que no sepamos, más añosas, más comorbilidad y más probabilidad de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, nada. Pero sin embargo está claro que recibimos menos tratamiento médico óptimo. Y además tenemos más probabilidades de recibir tratamientos que nos van a empeorar la insuficiencia cardíaca. O sea, no nos dan lo bueno, pero es que encima nos hinchan de lo malo. Ese es su problema. Y en realidad, cuando lo comparamos por países, según las discrepancias socioeconómicas, según los dineros, en aquellos países en los que hay menos diferencia de ingresos, las mujeres sí que ganamos. Mejoramos al año nuestro pronóstico con respecto a los hombres, pero a medida que la brecha socioeconómica se abre, nuestro pronóstico va empeorando mucho más que el de los hombres. Es decir, que, como siempre dice Irene, el código postal a veces sí que nos va a marcar el pronóstico más de lo que creemos. Lo digo yo, pero hay estudios sobre esto. Bueno, factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, los factores de riesgo tradicionales también nos afectan más que a los varones y no vamos a entrar más ahí, ¿no? Y tenemos factores de riesgo específicos que tienen que ver pues, con las terapias del cáncer, básicamente cáncer de mama, con la enorme prevalencia de las enfermedades autoinmunes en nuestro sexo. El 80% de las enfermedades autoinmunes eran en mujeres, con todo lo que eso implica. Los riesgos del embarazo, también tampoco vamos a volver a entrar, y la miocardiopatía por estrés.
Pongo esta diapositiva, podía haber puesto otras muchas, hay un montón que se refieren a muchos aspectos, pero este artículo ilustra y está muy bien especificado, ¿no? Que recibimos menos fármacos sinotrópicos cuando los necesitamos y que las cifras mejoran cuando nos basamos en datos objetivos como la presión en la arteria pulmonar, ¿vale? Entonces, intentar tomar decisiones con datos objetivos, ¿vale? Y esto, si me habéis oído hablar alguna otra vez, es mi caballo de batalla. Si tú eres mujer y te ponen un TRC y tienes un bloqueo de rama izquierda, tu pronóstico es mejor y es más probable que mejore tu fracción de eyección. Incluso hay gente que dice que va a mejorar con QRS por debajo de 150. Entonces, cuando tengáis una mujer delante con un bloqueo de rama izquierda y una dilatada, pensad por favor en un TRC porque va a ser satisfactorio para vosotros también, ¿vale? Aunque los estudios de TRC tienen una proporción de mujeres que está por debajo del 25%. Y bueno, esto es un regalo que me hace Irene, porque esta diapositiva, evidentemente es suya, de la primera charla que dimos juntas, y me parece llamativo, porque mientras el ser humano ha sido capaz de derribar las Torres Gemelas y construir este edificio mastodóntico, el World Trade Center, han pasado 2011 a 2014, bueno, pues en ese tiempo se hizo un registro de todos los ensayos clínicos sobre el tratamiento de mujeres en insuficiencia cardíaca y se vio que en ese largo periodo de tiempo solamente el 25% solo representábamos el 25% de los ensayos clínicos, pero que en ese tiempo no habíamos cambiado absolutamente nada. El ser humano ha sido capaz de destruir y construir esto, pero no hemos variado el porcentaje de mujeres incluidas en los ensayos clínicos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y estamos tomando todos los días decisiones en estudios, y si sois tan germánicos como yo, muy pro-guías, basados en estudios que probablemente nos representen menos de lo que querríamos. Y ya para terminar, y en esto yo tengo una dualidad, vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial. Porque, Irene, ¿esto va a ser un problema o va a ser la solución? Pues yo tengo mis sentimientos encontrados, ¿eh? Yo soy de una generación que vio Terminator y Skynet, entonces yo lo tengo un poco complicado. Bueno, yo me he dado cuenta que cuando cayeron las Torres Gemelas aquí hay gente que no había nacido. Esto lo he pensado yo esta noche y me ha dado como mucha angustia. Y luego, yo creo que es una oportunidad. O sea, no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial es una oportunidad. Entonces, porque nos va a permitir integrar los datos y mejorar el conocimiento de las diferencias de género. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Y permite desarrollar estrategias para salvar las diferencias en el tratamiento. También os digo que he leído un artículo hace poco que habla de desarrolladores de estas cosas, informáticos y toda esta gente que se dedica a esto, y el 90% son tíos. Bueno, que a lo mejor es un problema que tenemos nosotras también, que yo no digo nada. Pero también existen los riesgos y yo creo que hay que alertar sobre ellos y conocerlos. Entonces, los algoritmos se basan en datos históricos, que son mayoritariamente masculinos, y la brecha de género se puede ampliar, ¿vale? Y luego hay una cosa, que leí ayer otra cosa en otro sitio, que hablaba de la dictadura del algoritmo, ¿vale? Y esto es un poco lo que decía Ivonne en la hipertensión pulmonar. O sea, no necesitas un algoritmo, no necesitas una guía, necesitas un médico, ¿no? Entonces, yo creo que no nos deberíamos cargar el ojo clínico que llevamos desarrollando miles de años, ¿no? Desde Hipócrates, no sé, desde, no sé, lo que decía el otro día los persas, ¿no? Y en base al algoritmo, quiero decir que qué guay que viene el algoritmo, qué guay que nos va a quitar trabajo, qué guay que nos va a ayudar, pero a lo mejor, ¿no? Nos tenemos que poner en valor esa cosa tan horrible, esa frase que no sé de dónde viene, y tenemos que ser médicos de verdad, ¿no? Y yo creo que ese es mi último mensaje. Y nos vais a dejar que usemos este minuto que nos queda, que ya vamos fuera de tiempo, para darle la voz a gente que ahora mismo no puede hablar en público. Y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, aunque vamos de tiempo regular. ¿Hay tiempo, Abel? Yo obviamente tengo una. Se van a publicar guías de salud cardiovascular y mujer. ¿Y esto, cuál es tu opinión? ¿Buena, mala, regular? Pues mala, creo. Quiero decir, no, o sea, está bien, ¿no? Quiero decir que tú vas a los congresos y todo el mundo habla ahora de esto y cuando empezamos nosotras a hablar de esto no salía a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien, creo que es una parte de reivindicación. Lo que pasa es que tengo muy claro, y esto era una diapositiva que poníamos hace muchos años, que es que nosotros somos la mitad de la población mundial. Bueno, ya sabéis que yo, no sé si nos oísteis hablar, yo en realidad en esto entré un poco como de
de rebote, porque entre unas controversias yo tenía que defender que en las mujeres no había diferencias. Entonces, claro, la diapositiva se nos quedó un poco escaso porque, no sé, la primera pregunta ya caí derrotada. Y mirando un poco el porqué, no sé si habéis fijado alguna vez, pero en las guías de insuficiencia cardíaca, que yo me dedico a esto, de 2022, si tú buscas la palabra mujer, las mujeres aparecemos en un cuadrito precioso que pone poblaciones especiales. 51% de la población mundial en una tabla que pone poblaciones especiales. Si veis más abajo, estamos más o menos como los indios nativos americanos. Entonces, es algo que realmente, cuando te lees las guías en detalle, pues dices, pues esto es un poco como duro. Porque mujer, mujer, mujer solo está en la miocardiopatía periparto y en esa tablita. Pues a mí lo que me gustaría de las guías es que cuando se hacen unas guías de insuficiencia cardíaca, y si hay algo específico para las mujeres, entrará en las guías. Porque es que, quiero decir, ¿qué vamos a leer? Unas guías específicas para mujeres, entonces, y las otras solo son de hombres. O sea, me resulta muy complicado, ¿no? Y luego llegaremos a las minorías étnicas. Claro, yo, pues si yo soy mujer y encima soy, no sé, eso, nativa americana, pues no es capaz con ningún sitio. Entonces, claro, antes es un melón un poco complicado. Y yo esto lo cuento en quinto de carrera a mis estudiantes bueno, les hacemos un seminario y entonces a mí me parece, porque ellas cuando llegan a quinto no se lo ha contado nunca a nadie, que cuando tú das una clase de insuficiencia cardíaca, ¿no?, en cuarto, pues deberías tener tu aportado de las cosas que son específicas para las mujeres. Que cuando llega el otorrino, que seguro que hay alguna cosa que es específica, dice, pues sí, mujeres, esto es diferente, porque nosotras somos parte de la población mundial, ¿no? Pues yo pensaba. Entonces, no tengo tan claro que sea necesaria una guía específica, aunque eso tiene mucho valor en el sentido de que a alguien le importa esto, ¿no? Pero yo creo que nosotros deberíamos, o sea, nosotras, ¿no?, estar pues, con la gente normal, que deben ser los hombres, no sé. ¿Me he explicado bien? Sí, sí. Nada, felicidades por la charla. La verdad es que ha estado muy bien. Creo que es muy necesaria. Llevamos tiempo queriendo que sucediera esta mesa. Y nada, felicitaros, verdaderamente. Nos habéis puesto sobre la mesa las dificultades y los retos y lo que queda por que la mujer esté representada en los ensayos clínicos, que eso es la línea, ¿no? Tener evidencia en la mitad de la población, ¿no?, específica. Para eso queda mucho y bueno, nos habéis dado claves para hoy, pero esa era un poco la pregunta, que lo habéis ido desgranando en la sesión, pero ¿qué podemos hacer en el día a día? Nos habéis dicho que abramos la mente, que si tenemos una mujer delante hay cosas específicas que hay que preguntar, solo por eso hay cosas específicas. Bueno, hacednos un recuerdo de eso. ¿Qué destacaríais de todo lo que habéis dicho? ¿Qué tenemos que hacer diferente cuando estemos ante una paciente mujer en nuestro día a día? Bueno, yo creo que... Bueno, claramente la historia clínica, que es la base de lo que hacemos todos los días, ¿no? Hemos dicho que en hipertensión pulmonar la historia clínica es fundamental, la historia clínica, los casos clínicos. Si no te haces las preguntas adecuadas, nunca tendrás las respuestas adecuadas. Con lo cual, de esas cosas que no hacemos nos pueden reclasificar a nuestras pacientes en riesgo bajo a medio, de medio a alto, y eso es importante en cuanto a la probabilidad pretest, por ejemplo, un test de isquemia, en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con fibra preservada, y así vamos hablando una y otra cosa. Luego acordarnos que las mujeres tenemos, eso es lo del tratamiento hormonal sustitutivo, algo que yo, por ejemplo, antes de que Irene me enseñara la charla, no me lo había planteado. Mi cabeza era no. No en el siglo XXI. Pues no es, bueno, pues hagamos las preguntas adecuadas y sobre todo investiguemos, publiquemos. Porque cuanto más publiquemos las mujeres, más probabilidades hay que otras mujeres publiquen, adelantaremos los 60 años que en ello no viviremos. Sí. Bueno, a ver, que puede ser que no lo dudo, pero bueno. Y al final tenemos una gran representación, somos una especialidad que somos predominantemente actualmente femenina, cosa que eso hace 10 años, cuando yo llegué a esto, hace 20, no era así. Mi compañera y yo fuimos las primeras residentes mujeres en cruces en 10 años. O sea, entonces es importante. Yo creo que no hay una solución fácil ni un tip para hoy. Preguntemos bien, pensemos que las mujeres pueden ser diferentes, no infraestimemos el riesgo de una mujer que nos viene con síntomas menos típicos, aunque ya hemos dicho que somos bastante, que acertamos bastante como lo contamos, por así decir. Y abramos la mente, publiquemos más, y el del día de ayer hubo muy poca representación de mujeres en las comunicaciones orales. Lo dejo ahí. Yo quiero decir una cosa. Cuando yo era residente, yo vine a una Vasco Navarra y se sentó aquí un señor, no sé quién era, la verdad,
y hablaba de los retos de la cardiología, y una de las cosas que decía como un peligro era la feminización de la medicina. Y habló de esto y nadie se levantó. Y entonces yo estoy muy orgullosa